si, que si, que si gustan, voy a pedirles que si gustan, ahí renombrarse ustedes para saber de qué región nos visitan, ¿verdad? La vez pasada tuvimos incluso a alguien que no era de aquí de México, entonces, si nos hacen el favor, digo, no es obligatorio tampoco, ¿verdad? Pero si nos gusta hacer eso, renombrarse y ver de dónde nos visitan. Digo, conozco a los que son de la región Naucalpan, pero otros hermanos no nos reconozco de dónde nos están visitando. Entonces, hermanos, si nos pueden hacer ese favor, pero hermanos, sean todos bienvenidos a esta segunda clase de este taller. Y vamos a iniciar. Hoy nos acompaña una hermana que nos va a dar también esta primera parte de esta segunda clase. Se las presento ya nuestra hermana Elsa. Ella también es miembro de la región Naucalpan y ella pues se ha preparado, se ha estado preparando, ha tomado cursos, ha tomado diplomados, señor, en estos últimos tiempos, ¿verdad? Ya tomó un diplomado acerca de teología en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermenéutica, y ahorita está tomando, Elsa, ¿me dices qué es el diplomado de ahora? Teología sistemática. De teología sistemática. Entonces ella se está preparando y de esta manera, pues también por eso la quise invitar para que nos acompañara a dar esta clase. Así que hermanos, la primera parte de esta segunda clase la va a impartir nuestra hermana Elsa y se las dejo aquí en esta hora. Bienvenida, hermana. Gracias. Muchas gracias, Noé. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. De verdad es un gusto para mí poder estar este tiempo con ustedes compartiendo esta clase y aprender juntos. Yo soy, bueno, me presento, soy discípula de Naucalpan, tengo 17 años en la fe, soy mamá soltera, tengo 2 hijos, uno de 19 años y mi hija de 17 años. Y la verdad es que cuando he visto todas estas clases que sin duda son tan edificantes y que de verdad puedan tener tanta ayuda para poder aprender a caminar en la adolescencia de nuestros hijos, pues de verdad es una gran bendición y ver que Dios permite que podamos aprender de estos temas juntos. Sin duda, pues es algo que debemos de valorar muchísimo. Yo agradezco hoy que se hayan dado la oportunidad de estar aquí. Y bueno, pues quiero compartirles, voy a compartirles eh, unas diapositivas para que podamos ir, a ver, permítanme, estoy teniendo un problema. Ok. Bueno, ya estoy nuevamente aquí, no sé por qué se apagó mi pantalla, pero bueno. Bueno, voy a compartirles unas diapositivas para poder comenzar esta clase y podamos, ¿ya ven mi pantalla? Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, como bien lo dice Noé, pues se ha estado estudiando un libro con el propósito de ayudar a nuestros hijos a saber cómo ayudar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos a enfrentar su adolescencia. El tema que corresponde el día de hoy se llama ¿qué me está pasando? Ajá. Y este proceso o esta pregunta suele pasar cuando los cambios físicos vienen a la vida de nuestros hijos y nuestros adolescentes. Bueno, comúnmente la adolescencia llega con muchos cambios físicos, emocionales e intelectuales en los jóvenes. Y como padres de un hijo o una hija adolescente somos llamados a prepararnos para ayudarles a enfrentar esta etapa con sabiduría, paciencia y amor. Acuérdate, con sabiduría, paciencia y amor. A veces no es tan fácil, hermanos, poder enfrentar esta situación. A veces nos agarra como, a veces despistados, a veces no sabemos cómo enfrentarlo, pero gracias a Dios que Él permite estas clases y estos libros han sido escritos con el propósito de aprender juntos cómo ayudarlos, porque sin duda, pues cada adolescente está enfrentando su propia transformación y esta siempre traerá mucha confusión, muchos temores y hasta mucha incertidumbre. En este proceso es tan importante que tú como papá o mamá estés con los pies bien firmes. Ajá. Gracias a Dios
que nosotros conocemos de la palabra, sabemos cómo orar, ¿no? Y podemos encontrar esa sabiduría que necesitamos para que en algún momento nosotros que somos papás podamos ayudarlos a enfrentar con suficiente madurez para que puedan ser ayudados y este proceso no les afecte de una manera tan drástica en su persona. Ajá. Hoy en día estamos viviendo cosas muy difíciles. El mundo está saboteando la mente de nuestros hijos y la mente de nosotros. Ajá. Ellos están siendo atacados de todas las formas posibles por una mercadotecnia tan dura y tan fría, donde tristemente como adultos y padres estamos siendo arrastrados por el mismo camino. Hoy el mundo nos está vendiendo una idea de un aspecto físico que todos debemos de cumplir. Y si nosotros no somos sabios y si nosotros mismos no ayudamos a nuestros hijos a enfrentar este mundo en medio de su adolescencia, podemos ser arrastrados por ese camino. Es ahí donde tenemos que aprender a estar firmes, mirar en dónde está nuestra meta para la vida de nuestros hijos y los adolescentes que nos rodean, ¿no? No solamente son tus hijos, pueden ser tus sobrinos, pueden ser jovencitos que están yendo a la iglesia, que quizás no tienen a su papá discípulo o a su mamá discípula, o quizás solamente van solitos. Aquí tenemos una gran responsabilidad, no nada más para con nuestros hijos, sino para con todos esos adolescentes que nos rodean. Ajá. Dice, es tan fácil caer en la tentación de buscar que nuestros hijos cumplan con los estándares que la sociedad ha impuesto para la formación de un adolescente. Tiempos anteriores, como bien lo menciona el libro, la figura de las jovencitas o de los jóvenes era como ser si eran muy delgados, eran muy rechazados. Tenían que ser quizás muy voluptuosos, su formación tenía que estar como muy estética para ser aprobados por la sociedad. Hoy en día las cosas se han volteado, ajá, han tomado una dirección diferente. Hoy las personas o los jóvenes o los jóvenes o las jovencitas más delgadas, los jóvenes más delgados son aprobados por la sociedad. Hoy la sociedad te vende una idea de que para ser aprobado en un grupo tienes que ser muy delgado, pero eso sí, súper formado, ¿no? Entonces, nos están exigiendo cosas que son realmente imposibles de poder llegar a cumplir. Ajá. ¿Tú te has preguntado en qué momento se empezó a confundir la apariencia con la esencia de la persona? No sé si en ti ha llegado ese momento en el que te has preguntado en qué momento fue más importante la apariencia de alguien que la esencia de esta persona. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos que meditar mucho en esto. ¿Cuándo es que empezó a ser más atrayente la envoltura de un regalo que el contenido de este? ¿Te has preguntado eso, hermano y hermana? ¿Sabes? Hoy en día muchas veces nos dejamos llevar por estas situaciones y es donde nuestros adolescentes se están extraviando, es donde nuestros adolescentes no saben cómo enfrentar este proceso tan complejo por el cual tienen que pasar que de pronto pueden empezar a absorber muchas cosas que pues físicamente no son buenas para ellos. Ajá, puede que se escuche ilógico todo esto, pero es muy triste que hoy en día hemos llegado a considerar esto como un estándar de vida para nosotros y terminamos exigiendo lo mismo para los adolescentes en formación. Llegamos a criticar o cuestionar las acciones que se desarrollan en esta transformación que están teniendo. Ajá. Hoy nosotros mismos nos estamos exigiendo o a veces ponemos esos estándares que nos llegan a veces a limitar nuestras amistades, a limitar nuestro afecto los unos con los otros, a sentirnos bien con nuestra propia apariencia. Y tristemente también nos podemos llegar a extraviar. No digo que todos, pero siempre hay un riesgo. ¿Por qué? Porque en todo momento, desde que tú te levantas, ya desde el celular te están vendiendo esa idea. Cuando sales a la calle y hay espectaculares por donde quiera, donde te hacen pensar que las fajas, que los geles para reducir, que tal dieta para poder bajar de peso, que no comas esto, que no comas esto otro, o pastillas, etcétera, etcétera. Pero de todo esto estamos siendo bombardeados de tal forma que tu subconsciente lo graba en tu mente y cuando llegas a verte en el espejo, no te llegas a apreciar, no te llegas a valorar.
Ajá. Entonces, si nosotros como padres estamos cayendo en estas trampas, puede ser muy posible que estemos arrastrando a nuestros hijos a caer en estas mismas trampas. Y les llegamos a exigir un estándar de vida física que a veces puede ser tan dañino para su vida. Es por eso que aquí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios para poder ayudarles a enfrentar este proceso de cómo están habiendo cambios en su vida. En algunas jovencitas los cambios son muy rápidos, ajá, y otras jovencitas se pueden sentir tan desanimadas, tan entristecidas porque los cambios no son tan prontos en sus cuerpos y viceversa. Las niñas que están teniendo esos cambios tan drásticamente se llegan a sentir apenadas, rechazadas, se apartan. ¿Por qué? Porque su apariencia física ya no les agrada. Entonces aquí es donde nosotros tenemos un papel bien importante en el que tenemos que aprender cuándo entrar y cómo entrar. Ajá. El mundo es lo que nos está llevando a poder ver cuáles son los estándares que ellos nos están exigiendo, pero nosotros tenemos que aprender a ver los estándares que nuestro Dios quiere que tengamos. Ajá. Los estándares de Dios son muy diferentes a los que el mundo nos está ofreciendo. Entonces ahí es donde te decía, como en un principio te mencionaba, que debemos de tener los pies bien firmes, buscar tener la madurez para ayudarlos a enfrentar este cambio y esta transformación que están viviendo en su adolescencia. Para el mundo, nosotros tenemos que ser súper estéticos. Si no somos rechazados, si no somos incluidos en un grupo, ¿no? A veces llega a pasar dentro de la escuela, dentro de las amistades, en la familia, o a veces hasta en la iglesia, ¿no? O sea, si no tienen una apariencia como bonita, como presentable, terminamos rechazando a nuestros jóvenes o a nuestras jovencitas. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver cómo Dios mira, ¿no? Ya todos conocemos estas escrituras, solamente quiero recordártelas. Está en Primera de Samuel 16:6. Cómo Dios le enseña a Samuel qué es lo que debe de buscar en una persona. ¿Para qué? En este momento estaba siendo, iba a ser ungido el rey de Israel, ajá, que en este caso era David. Cuando Samuel llega a la familia de Isaí, que era el papá de estos jóvenes, dice que Samuel se deja llevar por la primera impresión y la apariencia de uno de los hijos de Samuel. Y dice que, de Isaí, dice que Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mis queridos hermanos, nuestra visión debe de estar puesta en esto. Ajá, debe de estar puesta en nosotros, debemos de estar presentes. Cada que estemos presentes en la vida de nuestros hijos, debemos de llamar, de nosotros primero fijarnos en su corazón. Ajá. Hoy en día muchas mamás, muchos papás, quizás si ven a sus hijas gorditas es como, ay, te ves muy mal, no te queda la ropa, ¿no? Y el poder actuar de esa manera y no ser sabios, de verdad nos puede llevar a vivir cosas muy duras y muy difíciles, no solo para nuestros adolescentes, sino para nosotros también, porque va a repercutir en su conducta hacia nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros podamos entender que los estándares como discípulos deben de ser estos, los que Dios puso dentro de la Biblia? Y dice que no debemos de fijarnos en las apariencias, sino en el corazón. Muchas veces podemos llegar a ver otras jovencitas, ¿no? Hijas que de otros hermanos, amigos, y dices, ay, cuida su apariencia, se ve muy estética, se ve muy bonita. Y cuando podemos llegar a ver que quizás en la vida de nuestros hijos o de otros jóvenes no es lo mismo, puede llegar a frustrarnos y actuar de una manera incorrecta, enojados, corrigiéndolos de una manera que no es sabia, diciéndoles que su apariencia no es la más correcta, ofendiéndolos, etcétera, etcétera. Pero fíjate cómo nosotros debemos dejarnos dirigir por las palabras que salen de nuestro Dios y que deben de quedarse grabadas en nuestro corazón para acompañar a nuestros jóvenes en este proceso. Isaías 53:1 habla sobre, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Aquí está, el profeta Isaías está hablando acerca de Jesucristo. Dice que la apariencia de Jesucristo no era atractiva, ¿no? No había belleza ni majestad alguna en ella, en él, y dice que nada lo hacía deseable. Pero, ¿sabes? Dios no se fijó en la apariencia. Dios se había mirado o había puesto en Jesús un corazón que le honrara y le glorificara. El rey David también no era tan atractivo. La Biblia dice que era un hombre o un jovencito muy delgado, ¿no? Ni siquiera podía cargar una armadura que pudiera defenderlo de sus enemigos. Entonces, si tú te das cuenta aquí, o sea, para Dios no es importante la apariencia. Nosotros debemos de aprender a adaptarnos a esto para nuestra persona y para la persona de nuestros prejóvenes. Segunda de Corintios 10:10 dice, no pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Aquí estamos viendo cómo se está hablando de Pablo. Ajá. Dice que Pablo, el hombre que llevó el evangelio por muchas y muchas naciones, dice que su apariencia, o sea, dice que no impresionaba a nadie. Muchas veces, hermanos, nosotros llegamos a equivocarnos y a errar en el camino pensando que la apariencia de nuestros hijos, que su conducta en estos momentos de su adolescencia va a forjar su futuro, y eso es una total mentira. Ellos están siendo transformados y están siendo preparados para un futuro, pero aquí tu actitud, tu forma de ver su adolescencia y de enfrentarla es lo que a ellos les definirá un día su futuro. Es por eso tan importante que nosotros debemos de tener presente estas escrituras para que eso no sea, su apariencia no sea de gran peso y no les afecte la forma en que nosotros los tratamos al ver su apariencia en estos momentos. Dice Proverbios 31:30, dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Dice, perdón. Dice, no, estoy teniendo un problema dice, sean recordados, ¿no? O sea, sean recordados, dice, engañoso es el encanto. Es que no alcanzo a ver aquí, hermanos, perdónenme, por favor. Dice, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros y públicamente alabadas sus obras. Lo que nosotros debemos de buscar, sabemos que esta escritura la usamos comúnmente para compartírsela a una mujer, ¿no? Cómo debe ser el corazón en la presencia de Dios, pero Proverbios es un libro donde nos ayuda a poder tener la misma actitud que el hombre que la escribió. Dice que estos proverbios eran buenos para practicarlos, para tener una vida agradable a los ojos de Dios. Entonces, nosotros debemos de buscar y debemos de reconocer antes que cualquier cosa en nuestros adolescentes sus logros y sus obras. Ajá, no es su apariencia, no es lo que ahorita ellos, su conducta hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque al final del camino, pues todo esto solo es un proceso, es una etapa. Su caminar para que un día puedan ser adultos responsables, adultos con una capacidad de poder vivir una vida íntegra, se va a ir formando en el proceso de su adolescencia. Es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo vemos a nuestros adolescentes, ¿no? ¿Cómo los ayudamos? Ahorita estamos viendo que estos son los estándares que tú y yo tenemos que utilizar en la adolescencia de nuestros hijos y de los adolescentes que nos rodean. Pero ahora vamos a ver cómo podemos lograrlo, ¿no? Es bien fácil que nosotros podamos pensar que dices, bueno, yo no me fijo tanto en la apariencia de mi hija, nunca la estoy criticando, nunca estoy criticando la apariencia de mi hijo, pero quizás no se queda solamente en no hago eso, ¿no? No le estoy criticando, sino más bien cómo debe ser tu conducta en medio de sus cambios físicos que está enfrentando en esta adolescencia. Este es el estándar de Dios. Ahora vamos a ver
la sabiduría que Dios espera que nosotros podamos tener para poder enfrentar estos cambios que ellos están viviendo. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Esta escritura te la quiero compartir porque la adolescencia trae muchos sinsabores en la conducta de nuestros hijos por sus cambios físicos. Ellos no se sienten agradables, no les gusta su apariencia. Cuando tú les dices que se ven bien, ellos actúan enojados contra ti. Ajá, ellos no perciben tu buen deseo de quererles animar. Y vas a pasar por estas cosas tan difíciles donde tú tienes que aprender a ser sabia y sabio. Ajá, por eso dice Santiago que hay dos clases de sabiduría. Una donde nosotros intentamos actuar puramente humano, terrenal, y dice que hasta diabólicamente, cuando no controlamos nuestro carácter. Ajá, podemos actuar de una manera tan ofensiva para con nuestros hijos, pensando que ellos son los que nos están faltando el respeto, que son groseros, que su conducta no es buena. Entonces, aquí Santiago nos menciona cómo debe de ser nuestra sabiduría. Esto que dice en Santiago 3:13 debemos desecharlo. Ajá, dice que en cambio la sabiduría en el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para con los que hacen la paz. Esta debe ser la sabiduría que nosotros debemos de poder tener en medio de los cambios que nuestros hijos y nuestros adolescentes están enfrentando. Nunca te tomes este proceso de su adolescencia tan personal. Yo ya viví ese proceso y fue tan duro para mí. De verdad me anima tanto poder ver cómo Dios está permitiendo estas clases porque muchos no sabemos enfrentarlas. Cuando yo lo viví, hermanos, fue bien duro y no sabía cómo hacerlo. Digo, en medio de la sabiduría y la misericordia de nuestro Dios, fui aprendiendo a pasar el proceso. Todavía no terminan de salir mis hijos de ese proceso, pero han sido tiempos malos, pero también han sido tiempos muy buenos, tiempos en los que de verdad un corazón pacífico, bondadoso, dócil, lleno de compasión y de buenos frutos, donde es imparcial y sincero, dice que produce gran paz. Y yo he podido ver cómo esa paz ha venido en medio de estos procesos de la adolescencia de mis dos hijos. Dice Colosenses 4:5-6, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Ajá, aquí dice, oren para que yo lo anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Aquí está hablando Pablo a los colosenses, pero este consejo que él estaba mencionándoles a estos discípulos, sabes, puede ser de gran ayuda para ti, para que cuando tú tengas que enfrentar estas situaciones complejas en el carácter de tus hijos por el cambio que están viviendo, ajá, dice que tú te puedas comportar sabiamente con los que no creen en Cristo. Acuérdate, ellos no son discípulos hasta ahorita. Algunos hijos quizás sí son discípulos, pero también van a necesitar de tu comportamiento sabio. Ajá, dice que aprovechando al máximo cada momento oportuno. Es una gran oportunidad la adolescencia para que tus hijos se sientan amados, para que puedas practicar la sabiduría y para que puedas ser paciente. Entonces, el proceso de la adolescencia es una gran oportunidad de crecimiento espiritual para ti. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a poner en práctica todas estas enseñanzas que Cristo nos dejó en las escrituras para que de esa manera podamos tener éxito en todo lo que hagamos. Dice que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Cuando nosotros manejamos una conversación sana, una conversación que edifique, una conversación que ayude,
dice que podremos tener la capacidad de poder escuchar a nuestros hijos en este proceso y de esa manera responder a sus necesidades. Si nosotros hablamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, con enojo, con frustración, por todo lo que ellos están atravesando, lo único que vamos a hacer, hermanos, es no saber escuchar. Y cuando tú no sabes escuchar, ya se perdió toda oportunidad para que tanto tu hijo aprenda y tú crezcas. Entonces, es por eso que yo hoy quiero animarte mucho con estas escrituras para que de esa manera tú entiendas que el proceso de la adolescencia es difícil y complejo para ellos. Imagínate, su cuerpo está cambiando, en la escuela, en la calle, les están quizás haciendo burla, están llamando más la atención, la voz de los jóvenes, cómo está cambiando, son bulleados, están llenos de bullying, las jovencitas, cómo están siendo sus cuerpos transformados, están siendo como en algunos rechazados, en otros atraídos y eso las hace sentir incómodas. Entonces es un proceso bien duro que tú y yo ya pasamos, que quizás recordamos o no recordemos, pero que hoy gracias a la misericordia de Dios tú puedes ayudar de una manera sabia y no de una manera como lo dice, ¿no? Puramente humana y a veces terrenal o a veces hasta diabólica. ¿Por qué? Porque a veces podemos ser usados por el enemigo para dañar tanto a nuestros jóvenes, que son las próximas generaciones, que un día llevarán el evangelio al corazón de otras personas. Entonces, desde aquí, digo, desde la niñez, pero el proceso de la adolescencia también es una etapa bien importante en el que tú y yo tenemos una gran oportunidad de influir en la vida de nuestros hijos. Ajá. Quiero compartirte ahora esto. A ver. Dice, tú eres un padre o una madre privilegiada porque ahora ya no enfrentas esta transformación tan compleja de la adolescencia con tus propias fuerzas o ideas. Ajá. Nuestros padres sí lo enfrentaron y tristemente se equivocaron mucho. Hoy tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas y es una gran bendición para ti, pero también para nuestros hijos y nuestros adolescentes. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Hoy nosotros no podemos enfrentar la adolescencia de nuestros hijos como lo hace el mundo. El mundo lo hace de una manera muy dura, muy fría, ¿no? O sea, se apartan de las emociones y de los sentimientos de los prejóvenes, de los adolescentes, y de verdad, al apartarse los padres de estos sentimientos y estas emociones que están atravesando ellos, nuestros jóvenes sufren muchísimo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver cuán bendecidos y cuán privilegiados somos de que hoy tengamos la sabiduría que proviene de Dios para enfrentar este proceso. La oración, la sabiduría que proviene a través de su palabra, de la palabra de nuestro Dios y el amor aprendido a través de las escrituras y que ha recibido de Dios, serán tus armas más fuertes que tú tendrás para que tus hijos vivan su adolescencia con dignidad, ajá, con fortaleza y con esperanza. Debes de tener mucho cuidado, hermano y hermana. 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No me avergonzaré. Bueno, este es el versículo 5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Tú vas a vivir diferentes desafíos en el carácter de tu hijo por estos cambios que él está enfrentando o que ella está enfrentando en su adolescencia. Vas a ser rechazada, vas a ser juzgada, vas a ser no te van a querer ver, no te van a querer escuchar. Y aquí tú debes de aprender a someter y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, para que justamente no enfrentes esto meramente humana, meramente terrenal y hasta diabólicamente, dice la Biblia. Ajá, entonces dice el versículo 8, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Aquí Pablo les estaba diciendo a los corintios que Dios le había dado una autoridad dentro de la iglesia, pero que él no la iba a usar para destrucción de ellos. Tú y yo, hermano y hermana, tenemos un gran poder, una gran autoridad dentro de nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, pero nunca utilices esa autoridad para su destrucción. Dice que Dios te la ha dado
para edificación. Y aquí es donde debemos de llevar y someter todos estos pensamientos, estas emociones que se van a generar en el proceso de la adolescencia de tu adolescente. Entonces, aquí es donde yo te quiero compartir todas esas escrituras. ¿Por qué? Porque son la forma en la que tú vas a vencer estos varios años, no son meses, son varios años que vas a durar peleando esta batalla y pareciera una pelea. ¿Por qué? Porque ellos van a ir contrario a lo que tú piensas, están formándose en su identidad y tú vas a necesitar tener todas estas herramientas espirituales que te van a ayudar a enfrentar el día malo. Dice Efesios 4, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos a otros con amor. Ajá, entonces yo te comparto estas escrituras porque te van a ser tan necesarias en esos momentos. Vas a tener que morir a ti mismo cada día de tu vida, porque tu adolescente está viviendo una transformación que ni él mismo o ni ella misma entiende. Entonces, va a ser momentos en los que tú solamente vas a tener que aprender a dar amor, paciencia, bondad, humildad, amabilidad. Ajá. Y dice más adelante, ajá, te voy a dar. Dice, Dios ha proveído todo para que nuestros adolescentes puedan ser acompañados en este proceso para su formación futura. A nuestro Dios nada se le ha escapado. Si nosotros seguimos el plan perfecto de Dios para el proceso de la adolescencia, tú verás que la tormenta pronto se encontrará en calma y con la esperanza de un gran arco iris. Ajá, o sea, tenemos esperanza, hermanos. Yo ya mis hijos van saliendo. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, muy retantes. Desafiaron mucha mi fe, mi carácter. Me equivoqué muchas veces, lloré muchas veces, clamé, pedí a hermanas y hermanos que me ayudaran a orar por mis hijos, por mi carácter especialmente. Al final yo soy la discípula, ellos no son discípulos. Y la esperanza que siempre me ha quedado y que yo te quiero compartir es que este proceso va a pasar. No te digo pronto, pero sí se va a terminar, sí se va a terminar. Y lo más importante es que tú aprendas a enfrentarlo con las armas que Dios ya te dio espiritualmente. Dice Efesios, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Dice, esfuércense. No es fácil vivir en paz dentro de tu hogar con un adolescente. Tienes que esforzarte. Esforzarte significa dar algo extra. Ajá, y tú debes de estar comprometido y comprometida por mantener la unidad dentro de tu hogar a través del espíritu. Ajá, entonces, va a ser un gran desafío para ti. ¿Por qué? Porque tú eres el que va a crear un ambiente espiritual dentro de tu hogar para que el adolescente viva su transformación y este proceso tan importante para que un día viva con una identidad firme y enfrente al mundo. Dice Josué 1:6, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que a mi siervo Moisés te ordenó, no te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre en el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esta es tu responsabilidad espiritual, ser fuerte y valiente. No va a ser fácil, querido hermano ni hermana. No te quiero espantar, más bien te quiero animar a que si tú sigues el plan perfecto que Dios diseñó para que tu adolescente y tú vivieras esta etapa de su adolescencia, dice que podrás tener éxito si haces todo conforme al pie de la letra, lo que la Biblia nos enseña. Las escrituras que te he compartido, escríbelas. Si no las pudiste escribir, mándame un mensaje, mándale a Noé un mensaje, va a quedar grabada la clase también para que tú las puedas guardar. Han sido escrituras que a mí me han ayudado, que a mí me han transformado, que a mí me han permitido
ver cada día que la tormenta va pasando más y más y poco a poco voy disfrutando de ese gran arco iris. Dice Efesios 4:17, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cuán importante es que tú te la pases unido a Dios mediante tu relación íntima. Cada día, cada mañana, tú no te puedes dar la oportunidad de decir, hoy no leo, hoy no oro, hoy no pasa nada si no paso mi tiempo con Dios. Sí pasa, porque el enemigo está al acecho y tus hijos están siendo transformados y ellos no saben cómo manejar esta transformación. Aquí tú vas a necesitar mucha fuerza, mucha valentía, mucha sabiduría, mucha paciencia, mucho amor. Ajá, ¿para qué? Para ayudarlos. Dice que si no lo hacemos de esta manera, como lo dice Josué 1, meditamos en la palabra de donde proviene la sabiduría, dice que vamos a enfrentar con pensamientos frívolos como el mundo lo hace, a causa de nuestra ignorancia espiritual para enfrentar este proceso. Se endurecerá tu corazón, tendrás oscurecido tu entendimiento y estarás alejado de la vida que proviene de Dios, y tu adolescente va a sufrir tanto como tú, porque los dos viven en la misma casa o los muchos viven en la misma casa. Entonces, por tu propio bien y por ayudar y edificar a tu hijo o a tu adolescente que está a tu alrededor, sigue al pie de la letra el plan que Dios diseñó para que puedas vivir esta transformación que tu hijo o hija está viviendo. Ajá. Dice más adelante, espero no quitarte tanto tiempo a ti, Noé. Dice Efesios 4:20, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, en verdadera justicia y santidad. Si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la muerte, hasta la puesta del sol, ni den cavidad al diablo. Aquí es donde de verdad, hermanos y hermanas, debemos de tener tanto cuidado de mantener esa enseñanza que de Cristo hemos recibido en nuestro corazón y practicarla día con día. Ajá, porque tu hijo y tu hija saben que eres un discípulo de Cristo y tú debes de reflejar con la nueva naturaleza, dejando a un lado esa vieja naturaleza. Ajá, la cual dice que está corrompida por los deseos engañosos. Nuestros deseos engañosos es querer siempre tener la razón, buscar que se nos respete, buscar que nos obedezcan, etcétera, etcétera. Pero dice que eso solamente son deseos engañosos. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo, ajá, que dice que siendo de naturaleza se humilló, ajá, se humilló en la cruz con tal de que muchos fuéramos salvados. Va a haber momentos en los que tú vas a tener que humillarte en la presencia de nuestro Dios. No va a haber momentos, toda tu vida debe de estar rendida en humillación para que nuestro Dios sea el que gobierne nuestra naturaleza y poder ser de bendición para nuestros hijos. Dice, ¿por qué? Porque dice que va a haber enojos, va a haber situaciones complejas, enfrentamientos por todos estos cambios. Tú dices, ay, Elsa, ¿a poco el cambio físico atrae todo eso? Si no lo estás viviendo, espérate, si ya lo estás viviendo, me comprenderás un poco. Nuestros hijos a veces están de buen humor, a veces amanecieron que no quieren ni que la mosca se les pare encima. Entonces son momentos retantes. Dice, si te enojas, no peques, no permitas que el enojo te dure hasta la puesta del sol. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque esto es una cabida que le damos al diablo para que venga a destruir a nuestros hijos en este proceso, a que los desanime, los entristezca, los deprima, los aleje de nosotros cuando podemos ser de gran bendición. Dice más adelante, evita toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras, permítanme,
que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí hay algo en juego muy valioso, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros no sabemos enfrentar la adolescencia de nuestros hijos y nos dejamos llevar más humanamente, dice que agraviamos el Espíritu que Dios puso en nuestro corazón. Y dice que fuimos sellados para el día de la redención. Dice que debemos de abandonar toda amargura, toda ira, todo enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien debemos ser bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, esta debe ser la actitud de nosotros. Debemos de abandonar toda amargura, toda ira, enojo, gritos y calumnias. Todo esto se va a generar en la adolescencia de nuestros hijos. A veces no quisiéramos, pero se da, en unos más que en otros, ¿no? Pero se va a dar. Y dice que nosotros debemos más bien ser bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándonos, ¿no? Y como Dios nos ha perdonado en Cristo. Dice también Mateo 12:33, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno, si tienen un mal árbol, su fruto es malo. El árbol se reconoce por su fruto. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. La adolescencia va a ser un proceso en el que tú vas a tener que aprender a dar frutos buenos. Y esto pues va a ser en rendición, va a ser en oración, va a ser en consejo, va a ser en buscar ayuda, ¿no? Para que nosotros podamos vivir de una manera que le honre a Dios. ¿Por qué? Porque dice que el buen árbol, del buen árbol saldrá un fruto bueno, pero del mal árbol saldrá un fruto malo. Tú va a ser como un termómetro que a ti te ayudará también ver cómo estás espiritualmente. La adolescencia de tus hijos te retará porque ahí mostrará cómo eres ante los ojos de Dios, no ante la iglesia, ante los ojos de Dios. Si eres un árbol que da frutos buenos o si eres un árbol que da un mal árbol que da frutos malos. Debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros adolescentes, porque dice que por cada palabra ociosa que hayamos pronunciado, o nos absolverá o nos condenará. A veces no tenemos cuidado en cómo hablamos a nuestros hijos por los procesos que están viviendo en su adolescencia, que a veces somos tan inconscientes que de verdad hablamos puras palabras que no edifican, que no santifican, que no ayudan, que no animan, ¿no? Que no fortalecen. Entonces, estas escrituras yo te las comparto, de verdad la pensé antes de compartirlas, pero era así como ponlas, ponlas. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron falta, como te lo vuelvo a mencionar, me equivoqué. Hubo momentos en los que de verdad, hermanos, hermanas, yo hablaba a puras tonterías y he tenido que arrepentirme de estas palabras que no fueran sabias para mis hijos y que en algún momento de su adolescencia les lastimaron por su conducta, que nada los justifica, pero gracias a Dios que dice que Él ya nos dio toda herramienta y toda arma para poder enfrentar esta adolescencia, este proceso tan complejo que nuestros hijos van a vivir o están viviendo. Y por último, dice Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Nuevamente nos recuerda que no debemos de vivir como el mundo vive o tratar a nuestros hijos en su adolescencia y ni en ninguna etapa de sus vidas como el mundo lo hace. Dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Recuerda que con una oportunidad que tú te des de tratar mal a tu hijo, eso generará o a tu hija generará un ambiente tan difícil que de verdad va a ser muy difícil volver a traer la paz dentro de tu hogar. Dice, les hablo así, queridos, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo.
pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Cuán importante es que nosotros vivamos conforme a la naturaleza de nuestro Dios, ayudándonos, sirviéndonos unos a otros y no dando rienda suelta a nuestras pasiones. Nuestras pasiones son esos malos deseos de querer nosotros satisfacer a nuestra persona, a nuestra carne, y eso va a ser como querer quizás corregir su mala conducta de una manera incorrecta. No te estoy diciendo que no corrijas, pero dice la Biblia en Efesios 6, dice, instruye al niño en la enseñanza del Señor. Entonces, todas estas herramientas que te estoy dando es justamente para poder ayudarlos en este proceso tan difícil que ellos están atravesando o atravesarán. Y dice que la ley se resume en este mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu hijo en este proceso. Va a ser difícil, va a ser retante, te va a hacer llorar, te va a hacer sufrir, pero si tú sigues al pie de la letra el plan que la Biblia nos enseña y usando un poco estas escrituras y otras muchas más que te van a ayudar, de verdad, mi querido hermano y hermana, vas a vivir una adolescencia con tu hijo donde va a ser más fácil el camino para todos. Dice, así que yo les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Si tú estás unido a Dios, si tú te estás alimentando de toda palabra que proviene de nuestro Dios, vas a vivir en el Espíritu y no vas a enfrentar tan difícilmente los sinsabores de la adolescencia. Dice el versículo 22 del mismo capítulo de Gálatas 5. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice que no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, que en el proceso de la adolescencia tú vivas con estos frutos del Espíritu Santo, que vivas guiada o guiado por el Espíritu Santo y que al final del camino tú puedas de verdad ver a tu hijo pasar todo este proceso de una manera lo más posible llena de paz, lo más tranquila que se pueda. Eso no está en tus manos, pero sí puedes aportar muchísimo para que el ambiente no sea tan duro y tan difícil. Dice, hoy tus palabras y tu forma de enfrentar los cambios que trae la adolescencia en la vida de tu hijo tendrá un gran impacto. Lo mejor será que tú te revistas con la armadura santa de Dios y junto con él se vuelvan un equipo para poder lograrlo y salir lo menos dañados que se pueda. El daño es inevitable, pero tu corazón humillado y rendido y sometido a Dios te ayudarán a ver el poder de nuestro Dios en este proceso tan desafiante. Solo sé fuerte y valiente y cobra mucho ánimo. Y recuerda esto, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Esto es Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, versículo 8. Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, a fin todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Mis queridos hermanos, yo les animo tanto con estas escrituras, que todo esto que dicen siempre estén alegres. Va a ser difícil tu proceso, pero nuestras circunstancias no definirán nuestra alegría en el Señor. Somete todo este proceso, todas las preocupaciones o angustias que surjan de la adolescencia de tu hijo, estos cambios que viva tu hija, y dice que Dios te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por último, siempre considera en tu hijo, en tu hija, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Exalta todas estas cosas de tus hijos, de tus hijas, y verás que para ellos será también una gran herramienta en la que estos procesos les van a ser menos pesados. Recuerda que la adolescencia de nuestros jóvenes es desafiante, pero el poder de Dios es inagotable y eterno. Te animo mucho, mi querida hermana y hermano, para que vivas con esperanza la adolescencia de tus hijos y te prepares para todo este proceso con cada una de las escrituras que Dios ya nos dejó dentro de la Biblia para poder vivir de acuerdo a su voluntad en este gran proceso. Muchas gracias y es todo lo que yo les quería compartir. Muchas gracias, Elsa. Muchas gracias le damos a Elsa por
que nos compartió en esta tarde. Hermanos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran externar. Yo estoy muy agradecido con Elsa. He visto su crecimiento a lo largo de estos años en cuanto a lo que ella se ha estado preparando, y le doy muchas gracias a Dios porque hoy el fruto de su esfuerzo está aquí, hermanos, el de que nos comparta estas escrituras. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hermanos, ¿alguien tiene algún comentario? Si alguien lo puede hacer, lo quiere hacer, es el momento para hacerlo. ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Pues yo acá desde Oaxaca le agradezco sus comentarios porque me identifico y entiendo un poco más. Sí, están mis 2 hijas en la adolescencia y pues creo que aprendo a que tengo que frenar mis palabras y ser paciente para esperar el tiempo de, como ella dice, ¿no? Que esto va a pasar para edificar y no herir. Gracias. Amén. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer mucho la clase y también quisiera preguntar. Yo con mi hija tiene 13 años, nos acaba de cumplir. Y ahorita yo la veo muy emocionada. He orado con ella. Me platica mucho de su corazón, porque ahorita está así como que los niños, ¿no? Y ahorita, híjoles, no sé cómo ayudarla porque ella quiere tener novio y me platica, ¿no? Que quiere tener novio. Y yo le digo que no es el momento, pero está súper emocionada, así como, pues quiere el permiso, ¿no? Y yo digo, no, hija, hoy en la mañana todavía sí me enojé un poquito. Después le dije, perdón, hija, no quiero enojarme, quiero que mejor oramos juntas y pues sí me escucha, pero no sé cómo hacerle entender que no es el momento. Ok, recuérdame tu nombre. Yo soy Yadira. Yadira, mucho gusto. Ok, bueno, wow. ¿Qué edad tiene tu hija? Recuérdame, por favor. 13 años. Wow, sí. Sí, es una edad en la que nuestros hijos, pues tienen esa, ese impulso, ¿no? De ven a sus amiguitas con novios, saben ya que quizás las están pretendiendo, surgen estas emociones. Yo te puedo decir que en el proceso de esa edad de mi hija, igual ella llegaba, ¿no? Como, mamá, me agrada tal niño y sabes que está siendo como muy, muy detalloso, me trajo tal cosa, me trajo esto, ¿no? Entonces, primero, como bien lo mencionaba, es orar mucho. Y hubo un momento en el que, pues yo trataba de hablar con ella, era orar como tú lo estás haciendo, y todo se lo sometí a Dios, algo que mis hijos aprendieron a entender. Que cada que ellos me decían, yo les decía, voy a orar por estos niños, ¿no? Ya sea la niña para con mi hijo o el niño para con mi hija, y surgían cosas muy, muy, a mí me impresionaban cómo Dios de pronto hacía que mi hija o mi hijo se dieran cuenta de que quizás no era el momento, pero era a través de oración. Muchas veces nosotros no vamos a poder llevarlas a la comprensión de que no es el tiempo, ¿no? Digo, quizás, no sé si mi hija tuvo novio a esa edad. Yo siempre la persuadí que no era el momento y le explicaba la parte emocional de los cambios de sus hormonas, ¿no? De que un día los ven guapísimos y al otro día a otro niño, y no nomás al mismo, ¿no? O sea, porque hay un cambio en su mente, hay un cambio fisiológico. Entonces, fue con oración. Igual si alguna hermana ha tenido una experiencia, sería de gran ayuda que nos compartiera. Yo ha sido mucha oración hasta ahorita. En algún momento mi hija sí ha tenido novio, no han sido discípulos mis 2 hijos, mis hijos no se han vuelto. Entonces, ha sido mucho orar, oraba con ellos. Hubo un momento, ellos crecieron en la iglesia, llegaron mi hijo a los 2 años, mi hija a los 8 meses. Fueron instruidos, les fui enseñando a orar y a leer desde pequeñitos, parecían discípulos pequeños. A la edad de su adolescencia, ellos se apartaron, dejaron de leer su Biblia, dejaron de querer orar. Yo empezaba a orar con ellos, había momentos que sí me lo permitían y que no me lo permitían. Y hubo un momento en que yo dije,
no los voy a obligar, por convicción yo voy a seguir orando y clamando por ellos. Y ha sido impresionante, queridas hermanas y hermanos, que de pronto mis hijos, no han permanecido, o los niños que pretendían hacer sus novios o las novias de mis hijos, o sea, Dios siempre ha puesto algo como, mamá, ¿qué crees que ya no? ¿Qué crees que hizo esto? Me desanimé. Entonces, siempre ha sido ver el poder de nuestro Dios. Debemos de tener fe. Nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios de poder inagotable, y de verdad, hermanas, crean, tengan fe que nuestro Dios va a pelear esas batallas que nosotros no vamos a poder pelear por ellas o ellos, porque ellos van a tener que tomar sus decisiones. Entonces, yo te animo a que sigas orando, le sigas pidiendo dirección a Dios, pero eso sí, sé paciente, sé compasiva con ella. Y te comparto otra experiencia. Hubo la edad de mi hijo también, que eran los 13, 14 años, y también quería tener novia. En este caso fue diferente la situación. Vino una hermana y a dar una clase a mi región. Yo le pedí consejo. Hubo un tiempo en el que nos sentamos a comer con ellas, y yo le decía, yo tenía esta angustia en mi corazón porque nos habían enseñado, no los dejes tener novio, no es bueno, mira, no es el tiempo, etcétera. Y yo fui con la hermana y le dije, yo necesito pedirte un gran consejo. Y me dice, sí, dime, ¿qué pasó? Le digo, mira, mi hijo tiene 14 años, no recuerdo si 13 o 14 años. Le digo, ¿sabes qué? Está muy, muy deseoso de que yo le dé permiso de tener novia. Y yo le digo, no sé qué hacer, ya le dije, ya le instruí, ya le enseñé con la Biblia que no es correcto, que no es sabio, que ahorita no está bien, que espere. Y me dijo, ¿sabes la hermana qué me dijo? Me dijo, ay, hermana, me dijo, primero, siéntete agradecida que tu hijo tiene una atracción por las niñas. Eso debes de celebrar, porque hoy en día nuestros niños se están extraviando y están teniendo como una atracción por su mismo sexo. Y me dice, siéntete animada. Y si insiste y insiste, y después de que lo oraste, él insiste, dale permiso y acompáñalo en ese proceso. Esto fue después de que mi hija me lo dijo a mí. Entonces yo aprendí ya con mi hijo en esta parte de cómo acompáñalo, enséñalo a ser un caballero, enséñalo a respetar, enséñalo a cuidarla, enséñalo a que la proteja, enséñalo esos principios que tú has aprendido dentro de la iglesia. Y sabes, a mí me alentó mucho. Le dije que estaba bien, que tuviera novia. Ya era su novia. Entonces lo empecé a acompañar en el proceso, y al final terminó su noviazgo, y duró mucho tiempo en no tener novia mi hijo, y ellos han valorado esta parte del acompañamiento, de la bondad, de decir, no tengo que esconderme de mi mamá. Me decía, si tú no lo dejas, él lo va a hacer de todos modos, pero no vas a tener una forma de influir en este proceso. Mejor ten una forma de influir de una manera pacífica, y así ha sido. Hoy mi hijo lleva 3 novias, tiene 19 años, está con una novia ahorita, y lo he estado acompañando. Hijo, respétalo, y respétala, hijo, acompáñala a su casa, no estés muy noche con él, con ella, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser una gran oportunidad para que nuestros hijos tengan la confianza. Es mucha oración, mucho consejo, hermanas, y espero esto te pueda ayudar. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, Daniel, también si esto te pudo ayudar un poco, también Daniel preguntaba también en el chat si su hijo que está siendo influenciado por sus compañeros. Yo creo que lo más importante, como decía Elsa, es que nosotros podamos acompañar a nuestros hijos para decirles, o para que ellos no opten pues por la presión de sus amigos, ¿no? Que ellos sepan, y que ellos sepan ser llevados por nosotros también. O sea, si nuestros hijos quieren tener novia, creo que tienen que ellos aprender a madurar entonces, ¿no? Entonces, pero nosotros debemos también acompañarlos en este maduramiento de nuestros hijos, ¿no? No que sean sus amigos los que están presionando, porque todos tienen novia ya, entonces el chico se siente presionado a tener novia, ¿no? Sino presentarle a nuestros hijos de cómo debe de ser él y cómo debe de comportarse ante las mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque esto no va a ser una influencia de los amigos, sino va a ser algo que nosotros como papás le vamos a estar explicando a nuestros hijos. El de cómo es que un hijo de Dios, porque nosotros lo somos, ¿no? Entonces, ¿cómo es un hijo de Dios?
que debe de comportarse con las mujeres y de cómo debe de tratarlas, de cómo debe de respetarlas y cómo debe de ser uno mismo maduro para aprender a llevar una buena relación. Y muchas veces cuando nosotros hacemos esto, pues nuestros hijos dicen, bueno, creo que todavía no quiero tener novia, ¿no? O sí, ya digamos, se van a animar, pero ellos van a estar pensando en lo que nosotros les dijimos, ¿no? Si nosotros lo sabemos, entonces ellos van a tener esa confianza de contarnos cómo les va con ellas en su relación, ¿no? Los problemas que pueden llegar a tener, o van a decir, bueno, es que si tienen esos cambios de la adolescencia, de que un día les gusta una cosa y el otro día les gusta otra, pues entonces ellos también van a poder distinguir qué es, digamos, o van a pasar rápido de esos enamoramientos, ¿verdad? A algo que no lo es. Pero sí, yo creo que sobre todo, dar gracias, en verdad dar gracias cuando nuestros hijos nos preguntan y nos piden, digamos, ¿cómo les podríamos decir? Nos piden permiso, ¿no? Malo fuera en que nosotros no nos dijeran nada y que nosotros viéramos que ya tienen novia o ya tienen novio, ¿no? Agradezcamos de que nuestros hijos nos dicen a nosotros, ¿no? Y nos preguntan, porque eso habla, hermanos, de que quieren la dirección de nosotros, ¿sí? No solamente quieren la autorización, sino quieren una dirección, porque ellos apenas están en ese proceso de ir aprendiendo a hacer las cosas, ¿no? Por ahí levantaron la mano, bueno, no sé si esto contestó tu pregunta. Jazz, ¿sí? Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Es prudente, es sabio? Mi hija tiene 13 años, que tenga redes sociales como el Facebook, o sería sano quitárselo. Ok, gracias, Jazz. Bueno, yo te voy a compartir igual que Noé nos ayude. Yo a la edad de mis hijos empezaron a tener redes sociales, yo creo que como a los 16 años, 15, 16 años. Yo digo, yo fui más drástica, hermanas. Yo no les compré celulares. Ellos hoy en día ya trabajan y se adquirieron un celular. Yo no les compré celulares. Cuando entraban a las redes sociales lo hacían la mayoría del tiempo en mi celular. Entonces, digo, si ya tiene, yo sé que ahorita ya los tiempos son diferentes. Te estoy hablando de mi hija tiene ahorita 17, tenía quizás hace 3 años que tiene sí, 3 años, sus redes sociales, mi hijo también. Entonces, yo era como monitorear lo que estaban, o sea, si me tenían como amiga, yo podía observar qué es lo que publicaban, si publicaban cosas que no eran correctas, hablaba con ellos, pasaba tiempos y les hablaba de la importancia que tiene lo que tú proyectas en una red social, ¿no? Porque eso habla de como lo decía la escritura, ¿no? Dice, un árbol bueno no puede dar fruto malo, no puede dar fruto malo, ¿no? Entonces ahí es como, ¿cómo quieres que te conozcan, no? Yo aquí en esta parte les decía a mis hijos, ¿cómo quieres que te conozcan las personas, tus amigos? Por ejemplo, ya que mi hijo se empezaba a relacionar con jovencitas y mi hija con jovencitos, yo les decía, eso lo ven sus familias, tus publicaciones lo van a ver sus amigos, o sea, ¿cómo quieres que ellos te vean, no? O sea, lo que tú publiques, lo que tú veas, ¿no? Y enseñarles mucho, que todo lo que ellos vean, lo que ellos escuchen va a tener un efecto dentro de sus corazones y dentro de sus mentes, ¿no? Entonces, era darles la recomendación, yo creo que estar al pendiente. Hoy en día no podemos quizás evitarle a nuestros hijos tener estos medios porque pues al final es lo que, cómo hoy nos estamos comunicando, ¿no? Pero sí debemos de ser muy cuidadosas, cuidar tú en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que ven? Por ejemplo, yo era como checar las páginas a las cuales ellos visitaban, estar al pendiente. Y desde antes, hermanos y hermanas, es como prepararlos para, sobre todo esto, la pornografía, la inmoralidad, todo este tipo de cosas que ellos van a estar expuestos, pero que ellos deben decidir, porque esto va a estar por donde quiera y ellos deben de aprender a tener responsabilidad sobre ellos. Yo les leía esa escritura que está en Eclesiastés, donde decía el hombre que escribió este libro, decía, joven, vive, ¿no? Vive, disfruta,
pero recuerda algo muy importante, que de cada una de las cosas que tú hagas, yo te pediré cuentas, ¿no? Es como poner en el corazón de nuestros hijos un temor santo hacia Dios, un respeto y decir, o sea, ¿qué me estoy alimentando? ¿Qué produce? Hubo un tiempo, hermanos y hermanas, que hicimos un estudio sobre lo que produce la pornografía. Yo creo que muchos lo han escuchado, lo han visto, y digo, en las redes sociales, pero cómo trastorna tu mente. Y hablarle de esas cosas a nuestros hijos es importante para que ellos no vayan a ciegas a este mundo virtual donde ellos están siendo expuestos. Entonces es prepararlos. Dice que el niño que es educado o enseñado o preparado desde pequeño, dice que va a estar listo en un futuro como adulto. Entonces, yo creo que es más acompañarla, es ayudarla, estar al pendiente, hacerle saber que vas a estar al pendiente y obvio que va a haber un límite, ¿no? De tiempo, de horario, y que también va a haber un límite o va a haber ¿cómo podría decirse? Un castigo, podría decirse, o una consecuencia si él o ella no está teniendo responsabilidad en esas redes sociales. Es lo que te puedo compartir. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que es importante que no solamente digamos no tajante, porque digo, si no la dejas tener, puede ella buscar de alguna u otra manera conectarse a las redes. Lo cierto es que, por ejemplo, no sé, pero las redes no están hechas para jóvenes menores de 18 años. Digo, nosotros los admitimos, ¿no? Pero ahorita ya chicos pues no sé, niños tienen sus redes sociales, ¿no? Lamentablemente así es. Entonces, si nosotros no vamos a poder, digamos, hacerlos que no las tengan, pues al menos, como dice nuestra hermana Elsa, tenerlos monitoreados. Ahora, si son dueños de su propio celular, me he encontrado muy poco, hermanos, con los controles parentales que tienen los celulares. O sea, casi nadie los tiene activados en cuanto a la relación con sus hijos, ¿no? Muchos papás no saben ni cómo activarlos o no preguntan cuando les compran el celular cómo activar los controles parentales, porque se podría ahorrar muchas cosas de estas que nos menciona nuestra hermana Elsa. Lo que decía en el estudio, por ejemplo, acerca de un niño, ¿cuándo tiene acceso a la pornografía, por ejemplo? En la actualidad, un niño tiene acceso a la pornografía a los 7 años de edad. Imagínense, 7 años. O sea, ya no digamos que un adolescente, sino a los 7 años ya tiene acceso por primera vez un niño a la pornografía. Imagínense el daño que le está causando a los pequeños, ¿no? O que se encuentren con ello desde temprana edad. Entonces, si no vamos a poder tenerlos, sí lo podemos hacer de esta manera, que podamos nosotros poder estar muy atentos a lo que nuestros hijos ven, a lo que nuestros hijos perciben. Y sí, hermano, hay que ver también si tienen su celular propio, cómo activar precisamente esos controles parentales para que solamente tengan acceso a páginas o a cosas que pues ellos puedan, de acuerdo a su edad, ver de acuerdo a esa edad. Y la otra es platicar mucho con ellos también de las cosas que están ocurriendo en la actualidad. En la mañana me enteré precisamente de un chico que se suicidó. Se suicidó, ¿saben por qué? Porque alguien, creyendo que era una chica, ¿sí? Lo contactó, fue su amigo, pero no era una chica, era un extorsionador, ¿no? La chica se hizo amigo de él, bueno, la supuesta chica. Entonces, como era una chica muy bonita, pues ella según le mandaba fotos, ¿verdad? De ella, y después le pidió a él que le mandara fotos también. Y claro, las fotos que le pedía pues eran fotos desnudas, ¿no? Entonces, él le mandó fotos a ella desnuda. Entonces, cuando ya tuvo las fotos, según esta chica, le empezó a extorsionar y le empezó a decir que si no le daba dinero, pues iba a publicar sus fotos, ¿no? Tanta fue la presión que este chico, por sentir vergüenza, lo que hizo fue suicidarse. Imagínense, entonces nosotros debemos de platicar con nuestros hijos de este problema, ¿no? Que lo que ellos suban a las redes ya no va a ser de ellos, va a ser de todo el mundo, ¿no? Va a ser algo que no va a ser ya controlado por ellos, ¿no? Entonces, esto sí tienen que ellos tener mucho cuidado. Y de esto hay que platicar, no solamente decirles, te doy permiso.
¿no? Sino ver los riesgos que puede llegar a tener esto si ellos no tienen el control precisamente de sus redes. Y si se dejan influenciar también por sus compañeros o sus amigos, o por gente que supuestamente son sus amigos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sofía. Sí. Bueno, yo también nada más, también iba a tocar las redes sociales porque yo sí soy muy, muy tajante. Tengo 3 hijos, pero el pequeño es el que de pronto, igual estaba muy involucrado ya en temas con redes y bueno, ya aprendí ahorita o tomo sus consejos porque yo sí fui muy tajante en que no tengan celulares hasta, ni redes sociales hasta el tema ya preparatoria, ¿no? Pero bueno, y referente, yo tengo 2 varones. A mí me pasa mucho con ellos, o lo que algo me ha costado tanto es que entre ellos pelean mucho. O ya me tocó que se agarraron a golpes y y esa parte me ha costado lograr que, digo, platico con ellos, aún ninguno se convierte, uno estudia la Biblia, pero uno no. Pero ya me tocó que ellos están en constantes peleas, se agreden. Entonces eso me tiene realmente, pues sí, lo pongo mucho en oración, platico con ellos, me acompañan a la iglesia, pero esa parte, pues no he sabido todavía cómo, si alguien tiene 2 varones. Bueno, yo tengo 2 varones y lamentablemente los chicos no son, ahora sí que no son, a veces no son nada apacibles, ¿no? Y sí, ellos tienden a explotar en cualquier momento. Yo tuve un hijo que sí explotaba mucho. Estuvieron a punto de agarrarse a golpes, pero no pasó, ¿no? Pero ¿qué fue lo que los detuvo? ¿Qué fue lo que lo detuvo a mi hijo a no pegarle a su hermano? Pues, ¿qué fue? El amor. El amor. El amor y dice que el amor porque nos está escuchando, ¿verdad? Que ahorita ya tiene 25 años, pero la verdad es que Dios fue tan grande que nunca permitió que llegara más eso, ¿no? Porque él se llenaba tanto de ira que nos cuenta que no sabía lo que hacía, precisamente, ¿no? O sea, la ira nublaba su mente y por eso quería golpear a su hermano, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nunca llegó a suceder a que pues se agarraran precisamente a golpes, porque ¿saben qué? Siempre hubo alguien que estuviera en medio de ellos, ¿no? Eso es importante también, o sea, no dejarlos, digamos, a que explote o que llegue a explotar tanta esa ira, sino, digo, pareciera algo malo, pero interponerse entre los 2 hijos, ¿no? Para que no suceda, ¿no? Porque ellos sí se pueden agarrar a golpes, los hijos, pero no pueden agarrar a golpes a la mamá o al papá, ¿no? Entonces, yo creo que eso, digo, interponerse entre los 2, ¿sí? De chiquito su mamá les ponía esta playera, ¿verdad? No sé si ustedes conocen esa playera cuando los hijos se pelean, los meten en una misma playera y así deben de estar los hijos. Bueno, casi así era ya de grandes, su mamá se interponía entre ellos, ¿verdad? O su tía o su abuelita para que no se pegaran, para que no se golpearan. Y después de todo eso, les decían que se dijeran que se amaban. Y eso fue lo que les ayudó, ¿no? Porque si ellos entendieron que eran hermanos, que los hermanos se deben de amar, no se deben de golpear, de alguna manera. Pero no es nada fácil, porque imagínense, cuando están chiquitos uno los puede separar, pero cuando van creciendo, pues sí, da miedo, ¿no? Ponerse entre 2 adolescentes. Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y solamente Dios, yo creo que nos puede ayudar a eso, ¿no? A que podamos calmar su ira, ¿no? Y eso solamente también lo puede hacer Dios, ¿no? Y si no pueden orar los 3 juntos o los 4 juntos, pues orar uno a uno, ¿no? Separados, o sea, precisamente, ¿no? Poder hacerlo de esta manera, ¿no?
porque además cada quien tiene su carácter, ¿no? Cada quien va a necesitar algo más extra de la mamá o del papá, de nosotros, cada quien va a necesitar ahora sí que su dotación de oración de manera diferente. A lo mejor uno lo va a necesitar en la mañana, otro en la tarde, y va también de hablarles de maneras distintas, porque nuestros hijos de manera distinta se entienden, ¿no? Algunos son muy aprensivos, que las palabras les hieren mucho, algunos los actos son los que les hieren. Entonces, si alguien los golpea, pues sienten muchísimo eso, pero alguien siente muchísimo más las palabras que los golpes, ¿no? Entonces, hay que a cada uno saberlos cómo tratar para también poder hacer que ya los conflictos vengan a ser menos, ¿no? Y para eso solamente Dios que nos dé mucha sabiduría, ¿no? En ello, en cómo tratar a cada uno por separado, porque digo, si dices que son tres, creo que los tres no son nada iguales, ¿no? Uno con otro, ¿no? Entonces, y más reto, ¿no? Pero Dios está en medio de tu situación y en medio de su carácter de cada uno de tus hijos, ¿sí? Amén. No sé si... Yo quiero compartirle algo. En algún momento vinieron unos hermanos de Estados Unidos y nos dieron una clase hace muchos años que a mí me ayudó hasta hoy. Y decía algo muy importante: hay que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Ajá. Bien lo menciona Noé, yo creo que tienes mucho trabajo, nuestros hijos son mucho trabajo, hay una responsabilidad bien grande, entonces vas a tener que invertirte mucho en poder tener tiempos con cada uno, y pastorear el corazón es ir a lo profundo de su corazón. ¿Qué genera esta rivalidad? ¿Qué genera, o no rivalidad quizás, o este impulso de no frenarte y saber que es tu hermano, ¿no? Por ejemplo, digo, yo tengo un niño y una niña, y ya en la adolescencia fue cuando empezaron a tener enfrentamientos. Hay que aprender a poner límites, ¿no? Nuestros hijos, como bien lo menciona Noé, nuestros hijos tienen que, digo, entre ellos a veces pueden que se falten el respeto, pero tienen que aprender que tienen que respetarnos a nosotros, y cuando no lo hacen tenemos que, pues, ayudarlos a que aprendan a hacer eso. Pero la parte de los límites es algo que sí necesitamos orarlo mucho. Yo sé que quizás lo haces porque pues, todos buscamos quién quisiera ver a nuestros hijos peleándose unos con otros, pues nadie, ¿no? Pero sí es como pasar esos tiempos y por aparte, ¿no? O sea, a veces puede ser complejo poder tenerlos uno frente al otro y a ver, explícame por qué o esto. O sea, yo te animo mucho a que ores. A mí me ayudó mucho a ir a lo más profundo de su corazón. Muchas veces como padres solamente lo que hacemos es tratar y disciplinar la acción, pero no vamos a lo profundo del corazón. ¿Qué está pasando que generó esta acción? Es lo que aprendía de estos discípulos de Estados Unidos, donde nos decían, hay que aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de pronto solamente llegamos a mirar lo que está encima, que es la acción y la reacción. Y tristemente lo que nosotros hacemos como padres es, su reacción de ellos es nosotros actuar con la disciplina, pero no vamos más allá. O sea, solamente quizás castigamos, quizás no vas a tener esto, no vas a salir hoy, no vas a tener el videojuego, el celular te lo voy a quitar. Dice, no, esa es la forma más rápida de ponerle una herida que fue hecha por una bala, un curita. No lo puedes hacer así. Decía, cuando tú actúas de esa manera, pues no estamos siendo sabios, pero cuando tú ves la dimensión de la herida, vas a hacer quizás suturar, quizás poner un antibiótico. Entonces esto va a implicar más que si fuera una simple cortada. Así nos ponía el ejemplo, y yo lo aprendí en esa manera de decir, tengo que aprender a pastorear el corazón de mis hijos, a ver qué está pasando, por qué tu hombre la tratas así, por qué tu mujer no lo respetas. Y en este caso, digo, yo llevé a mis hijos a decir, a ver, hija, digo, con lo que Dios me ha enseñado es como, mira, tú eres una mujer y seas o no seas discípula, vas a cumplir un rol, y tú tienes que aprender desde hoy, aprender a respetar a tu hermano. Si no lo respetas, no vas a poder tener un respeto por alguien que no va a ser de tu sangre, ¿no? O sea, y eso un día va a ser tu novio, tu marido, tu esposo, ¿no? Entonces es llevarlos al punto de, a ver, tú tienes un rol, ¿no? En este caso,
varón con varón, ¿no? O sea, tú tienes un rol, o sea, ¿cómo puedes formar o desempeñar ese rol si no estás teniendo dominio propio sobre ti mismo, ¿no? Imagínate si aquí con tu hermano no te pones límites allá en la calle con alguien que no conoces, con alguien que ni siquiera te interesa o te mueve un sentimiento de sangre, de amor, de amistad, de familia. ¿Cómo vas a poder limitarte? Si tú no, dice la Biblia, el que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho. Y quizás ellos, no sé si han crecido en la iglesia, cuánto tienes en la fe, cuánto ellos llevan conociendo a Dios por ti. Muy poquito, como 4 años. Ah, ok, sí, sí, yo sé que es un poco retante esa parte, pero es un buen tiempo, nunca hay tiempos perdidos, Dios siempre está en control y en la forma de ser, ¿no? Es como, ¿cómo quieres que te vean o sea, imagínense, les leí una escritura que dice, donde dice, o sea, si ustedes están constantemente mordiéndose, pueden destruirse, o sea, es el gran efecto que nosotros podemos llegar a vivir en las relaciones que no cuidamos, ¿no? Yo a mis hijos les he dicho, ¿no? O sea, les mencionaba, o sea, esa escritura se las leía mucho porque les decía, o sea, ¿cuánto si tú no cuidas a tu hermana, a tu hermano, que son familia, en algún momento pueden destruirse ustedes mismos, formar una enemistad tan grande como lo hemos visto a nuestro alrededor, de cómo hay familias tan divididas por falta de límites, por falta de compasión, de bondad, de paciencia? Quizás va a ser un momento en el que tú les enseñas mucho a morir a sí mismos, a ceder, a pasar por alto la ofensa. Entonces va a ser como estar trabajando y pastorear sobre todo mucho el corazón. Es ver, buscar el punto, orarlo mucho, de ver, o sea, qué es lo que está generando esta enemistad entre ustedes, que los está llevando al punto de volverse incontrolables en su fuerza y al grado de que ya no toman la dimensión en cómo pueden llegar a lastimarse y también a lastimarte a ti, porque no es padre ver como madre que se estén lastimando, que se estén golpeando, ¿no? Entonces, mucha oración, de verdad, hermana, yo he podido ver mucho poder en la fe, en la oración. Pide a otras hermanas que te acompañen, busca el seguimiento, no lo pelees sola. Hay otras hermanas que quizás ya han vivido esas cosas o que te pueden animar o que por lo menos te pueden escuchar, pero de verdad hacer vínculos afectivos con otras hermanas y pelear estas batallas entre unas con otras puede ser algo tan maravilloso que yo lo he visto. Tengo algunas hermanas que me han acompañado, que me escuchan, que lloro con ellas y que seguimos peleando la buena batalla. Entonces te animo mucho a que perseveres, no te des por vencida y verás que nuestro Dios, que es poderoso e inagotable, su amor y su paciencia, te va a dar la sabiduría para poder ayudarlos. Amén. Gracias. Gracias. Hermana Sofía, ¿de dónde nos visitas? De Aragón. Ah, ok, pues sí, como dice Elsa, busca poder ser fuerte con otras hermanas. Fíjate que ahorita que estaba hablando nuestra hermana Elsa, recordé un caso que es extremo, que Dios usa, ¿no? El caso de Esaú y Jacob, ¿no? Imagínate decirle un hermano a otro hermano, donde te encuentre, te mato, ¿no? Ujú. O sea, ese caso de Jacob, a lo mejor si lo ves, puede ser tu caso, pero cómo Dios pastoreó precisamente el corazón de Jacob y tuvo que Jacob salir huyendo hacia otro lado, ¿no? Ujú. Pero esta transformación de Jacob, o esta salida de Jacob, la huida de Jacob, no fue algo, si lo viéramos, pudiera ser, es que fue un cobarde, ¿no? Se huyó. No, lo que hizo Jacob, o lo que hizo Dios con Jacob, precisamente fue restaurar su corazón y su relación con su hermano. Tuvo que pasar, o tuvieron que pasar muchos años hasta que su corazón fue transformado, el de Jacob y también el de Saúl, ¿no? Pero tuvo que haber esta lejanía y este acompañamiento de Dios y estas circunstancias que tuvieron que pasar los dos como hermanos para que volvieran a reencontrarse, ¿sí? Entonces, a veces tienen que pasar situaciones en la vida de nuestros hijos para que ellos puedan entender. Por eso comprendo mucho lo que dice Elsa. Acompáñate de otras hermanas y quizás de otros hermanos también que puedan hablarle de esta manera a tus hijos, porque también el suegro de Jacob tuvo mucho que ver en su transformación o
en que él volviera nuevamente y regresara a ver a su hermano, ¿no? Y aunque él lo hace con miedo y dice, bueno, pues yo voy a volver, ¿no? Y él temía por su vida y temía por la vida de su familia. Pero la sorpresa fue que Dios también cambió el corazón de Saúl, ¿no? Y lo recibió, pues, precisamente como un hermano. Pero es Dios quien transforma la vida de las personas. Es Dios quien puede hacer esto. Usando a lo que tenemos a nuestro alrededor, usando a la iglesia, usando a los hermanos, incluso a veces usando a quien no está dentro de la iglesia, ¿no? Para hacer que nuestra familia pueda llegar a transformarse, pueda llegar a redimirse, ¿no? Entonces, yo te animo mucho a que puedas seguir orando y que también te acompañes de hermanas que puedan acompañarte también y que puedan entenderte, ¿verdad? Y que pienses que no están solas y que puedan acompañar también a tus hijos de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que sería lo mejor. Cualquiera que pueda darles un consejo o unas palabras diferentes, ¿verdad? Para que ellos puedan entender lo que también están haciendo, ¿sí? Y pues muchas gracias. Gracias. Amén. Perdón, yo quería nada más mencionar, nos estaba preguntando Jennifer sobre el libro, no lo había mencionado porque quería decirte algo muy importante. Es un libro que se está usando para poder ayudar, para que nosotros nos podamos ayudar, nos podamos ayudar cómo ayudar a los prejóvenes. No es un libro que contenga escrituras bíblicas para que tú puedas considerarlo. ¿Es correcto, Noé? Sí, ¿Verdad? Es correcto. Entonces, para que cuando si lo compras y lo lees, no te extrañes de que no es un libro, cristiano, ¿no? Es un libro más bien para poder ayudar a enfrentar, pues la adolescencia de esta manera. Las escrituras, pues lo estudiamos y las escrituras, pues ya fuimos buscándolas para poder respaldar esta ayuda. Entonces, para que lo tengamos ahí presente, queridos hermanos y hermanas. Ok. Nos dicen precisamente en el chat acerca de la presión. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y sobre todo, ¿saben qué? Hablemos con nuestros hijos. Hablemos mucho, mucho con nuestros hijos. Es algo yo creo que nosotros no debemos de perder la comunicación con ellos, ¿no? Vamos a ver la próxima clase que los papás deben ser un puerto seguro, ¿no? De que nuestros hijos puedan regresar a nosotros una y otra vez cuando ellos incluso fallan, ¿no? Entonces, pero esto es importante, hermanos, yo se los digo como padre y para ustedes como padres, no pierdan nunca la confianza de sus hijos. Si sus hijos les cuentan algo, denle gracias primero por lo que les están contando a ustedes, ¿no? Denle gracias, en verdad. Hijo, lo que me cuentas, gracias por contarme, gracias por tener esa confianza conmigo al contarme. ¿Por qué? Porque cuando les cuenten algo, no le reclamen a sus hijos por lo que les cuenten, ¿no? Sino denle las gracias, porque si ustedes, cuando ellos les van a decir, y ustedes lo primero que hacen es regañarlos o reclamarles por qué les están diciendo eso, que a lo mejor algo tuvieron que ver o algo tuvieron que hacer para provocar las circunstancias, ellos van a dejar de contarles las cosas, ¿no? En cambio, si ustedes les dan las gracias, bueno, y tampoco se enojen por lo que sus hijos, o sea, a lo mejor va a ser algo muy grave que ustedes van a decir, híjole, o sea, se van a poner, no sé, colorados, morados, azules, no sé, pero tranquilícense, ¿no? Y a lo mejor en ese momento ustedes no van a poder decir nada. Díganle a sus hijos, hijo, te escucho, te escuché, gracias, pero en este momento a lo mejor no puedo decirte. Voy a ponerme en las manos de Dios, voy a orar y después yo te digo, ¿no? Después yo platico contigo. Pero denle gracias, en verdad, por lo que sus hijos les dicen a ustedes, por lo que les cuentan, ¿no? Y anímenlos mucho y tengan la sabiduría, hermanos, de poderle hablarles precisamente, no
como esperan el mundo, sino tengan ustedes la suficiente sabiduría, como todas las escrituras que nos platicó nuestra hermana Elsa, para poderles hablar de esta manera. Que en ustedes sí les pueden tener confianza a sus hijos, pero ustedes van a tratar las cosas de diferente manera, de cómo se tratan las cosas o cómo tratan las cosas los hijos de Dios. Y si ustedes pueden incluso contarle a sus hijos, oye hijo, yo pasé una circunstancia similar a la que me estás contando, pero gracias a Dios yo lo resolví de esta manera, o yo me equivoqué, yo no quiero que tú te equivoques, por eso te lo cuento. Cuando nuestros hijos escuchan eso de nosotros, nuestros hijos se acercan más a nosotros, porque dicen, oh, wow, yo tengo un super papá. ¿Por qué? Porque no solamente él no se equivoca, sino se equivoca, pero pues rectifica su camino, ¿sí? Y por eso, ¿cómo vamos a nosotros a poder quitar, digamos, esa influencia que tienen los compañeritos de la escuela, del trabajo a nuestros hijos? Pues solamente hablando con ellos, ¿no? Y mostrándoles cómo se hacen las cosas diferentes. Sí, Elsa, ¿querías decir algo? Gracias. Sí, compartir un poquito de lo que la pregunta que estaban haciendo sobre esta presión que se puede vivir. Esto va a ser, es nuestro pan de cada día, ¿no? O sea, hay presión por todos lugares y la información, el mejor antídoto para todo esto es la información y la confianza. La Biblia dice en Juan 8:31, dice, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No hay nada mejor que nuestros hijos puedan saber qué es la verdad. Tú tienes que hablarle, le decía a Sofía, tenemos que invertirnos, hermanos. Nuestros hijos necesitan inversión de nuestra parte en tiempo, en oración, a veces hasta económicamente para buscar estos medios para informarme más. ¿Por qué? Porque si nuestros hijos aprenden, por ejemplo, a mis hijos yo les enseñé ver la sexualidad de una manera santa desde las escrituras, o sea, cómo Dios diseñó la sexualidad y con qué propósito, y que ellos puedan verlo con respeto. Tú vas a ayudar a tus hijos y a tus hijas a que cuando escuchen esta mención de que yo hasta te voy a ayudar, no sé, a que le des un beso, a que tengas relaciones sexuales, es como, ¿sabes qué? No me interesa eso. Sabes que eso no es correcto. Y ver y hacerles ver, por ejemplo, a mi hijo, ¿no? Como varón le he hecho ver, a ver, hijo, tú debes de cuidar y respetar a las jovencitas, ¿no? Y debes obvio, sus cuerpos son diferentes, sus cuerpos son atractivos, pero son de ellas, debes de respetarlos. Tú no puedes tocar, tú no puedes tener malos pensamientos, o sea, sí los vas a tener, pero debes de atacarlos, debes de no permitirte ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque te van a hacer mal a ti y te van a alejar de las personas que tú aprecias, ¿no? O sea, el poder dar pie a que tú tengas esos pensamientos, a tener esas intenciones, lo único que van a hacer es que se aparten de ti. ¿Por qué? Porque no van a confiar, porque si tus amigos están queriendo hacer esto, ¿sabes qué? Si tus amigos quieren hacer esto, sabes que tú tienes que ser diferente, como bien lo mencionaba Noé, ¿no? Entonces, realmente lo que Dios espera es que en este proceso, hermanos y hermanas, tengamos la oportunidad de mostrarle a nuestros hijos la verdad. O sea, ¿con qué plan diseñó la sexualidad? Una vez que tú le enseñas a tu hijo o a tu hija el plan de Dios en la sexualidad, tú les ayudarás a que ellos rechacen todas estas presiones que vienen de parte del mundo, de jovencitos que quizás no tienen instrucción en sus casas, que obvio han ido creciendo conforme lo que ellos ven, lo que aprenden en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro trabajo mayor es informar a nuestros hijos de una manera sabia, de una manera santa, que ellos puedan ver tal cual es. No podemos dejar y decir como, no, yo no puedo hablar. Sí es un poco penoso, sí es un poco raro hablarles a nuestros hijos de sexualidad, de qué es el sexo. Una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad, ¿no? O sea, el sexo es con el género que nosotros nacemos. Yo soy mujer, no es hombre. Ese es el sexo de cada uno de los individuos. Perdón, hermanos, mi hija va a salir. Entonces, es enseñarles a nuestros hijos a diferenciar. Ahora, las relaciones sexuales es un acto
que Dios dispuso para la creación y que se fuera multiplicando la humanidad. Entonces, ahí dices, ¿qué de engorroso, qué de penoso tiene? Nada, porque tú les explicas, esto es la intimidad, Dios la diseñó, pero con límites. Ajá, la diseñó y es una gracia y un regalo que Dios le da a aquellos hombre y mujer que deciden hacer un compromiso. Entonces, ¿te das cuenta cómo podemos pedirle sabiduría a nuestro Dios para manejar este tema de una manera tan sabia que nuestros hijos le quiten la morbosidad, le quiten lo inmoral y le quiten todo esto que el mundo quiere que ellos piensen? Obvio, si el mundo decía, una reflexión que un día leí, decía, si tú no te dedicas a enseñarle a tus hijos lo que es la vida a través de la Biblia, el mundo se va a encargar de enseñarles lo que es la vida a través de toda la inmoralidad que se vive allá afuera. Entonces, va a ser inversión, va a ser dedicación, va a ser esfuerzo, va a ser oración, va a ser buscar, como les mencionaba, este tipo de acompañamiento con nuestras hermanas y hermanos. En este caso, si eres mamá soltera, busca un hermano de tu confianza que pueda pasar tiempos con tus hijos, o que ore, o que de repente ahí cuando van a las reuniones, como Sofía dice que van sus hijos, que se acerquen los hermanos y, oye, es que te pareció la clase, que no van con el propósito de convertirlos, que al final ese es nuestro sueño más grande, pero que ellos se sientan acompañados y como una charla espontánea, no como, quiero darle los estudios, no, que vivan el acompañamiento de una manera incondicional, que nosotros seamos incondicional para nuestros hijos, enseñándoles estas verdades de la vida. Y obvio, van acompañados con sueños, pero que nuestros hijos no se sientan como, te lo voy a enseñar porque quiero que seas discípulo. Tú no sabes si se va a convertir tu hijo o tu hija, no lo sabemos, solo es la gracia de Dios, pero lo que sí podemos hacer es tener esa influencia sana y santa en la vida de ellos, hermanos. Amén. Gracias, muchas gracias, Elsa. Entonces, yo espero que con estas respuestas, sí se haya contestado su pregunta. Pero en verdad es un gran privilegio que nosotros tenemos y responsabilidad de acompañar a nuestros hijos. Y bien, poniendo en el chat que sería bueno tener una clase de relaciones sexuales, sí. Sí, vamos a orarlo. Vamos a orar y les decimos, en verdad es un gusto para nosotros, hermanos. Bueno, nuestra hermana Elsa hace tiempo era líder también de prejóvenes, ¿no? Y por eso también le invité en esta ocasión, ¿no? Creo que su pasión también sigue siendo los prejóvenes y dar clases ahora. Entonces, hermanos, la verdad para nosotros es un gusto poder hacer esto, ¿verdad? Y hacerlo más precisamente porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? No solamente para ensalzarnos, decir que nosotros estamos dando clases, sino para ensalzar el nombre de Cristo y acompañarlos a todos ustedes como padres. Y la verdad agradezco mucho, hermanos, porque imagínense, ya casi vamos a tener 2 horas aquí, ustedes están aquí acompañándonos a nosotros. La verdad es que apenas me estoy fijando en el reloj. Perdónenos, por favor. Discúlpenos por hacer uso de su tiempo de esta manera, pero para nosotros es algo que nosotros queremos hacer y por eso es que iniciamos este taller. Como decía nuestra hermana Elsa, sí, es un libro, digamos, de una psicóloga, es un libro secular, pero ya estando, viéndolo nosotros para ustedes, por eso es que nuestra hermana Elsa hizo toda una recopilación de todas estas escrituras, que solamente sabemos que así nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, hermanos, nuestra hermana Elsa les comparte su correo, si alguno de ustedes le quiere escribir, adelante, hermanos, lo pueden hacer, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad, hermanos? Con gusto se la respondemos, ¿sí? Y muchas gracias, en verdad, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, reclamación, también las aceptamos. Todo se acepta, perdónenme por robarme tanto tiempo. Sí, y vamos a dar una segunda parte, pero como estuvo muy buena la clase de la hermana, solamente vimos la primera parte. Entonces vamos a ver la segunda parte para la próxima vez. ¿Sale?
Así que ya vamos a ver lo práctico que hoy vimos, lo vamos a ver para la próxima clase. A ver si nuestra hermana nos acompaña, porque a lo mejor quedaron algunas dudas, entonces lo podamos ver. Pero bueno, hermanos, hermanas, si no hay alguna otra duda, pues terminamos este tiempo. No, sin decirles antes que nos vemos dentro de 15 días, Amén. para tener nuestra próxima clase. En estas clases las vamos a tomar cada 15 días, ¿sí? Entonces, para que lo podamos hacer. Son 10 capítulos los que vamos a ver, y apenas estamos en el capítulo número 2, ¿no? Entonces, todavía faltan algunas clases. Entonces, y esperemos que ustedes puedan también compartirlo. Le estaremos compartiendo también la clase grabada a los grupos que ustedes, por los cuales los invitaron, para que también se los puedan compartir a ustedes, ¿sí? Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por aguantarnos estas casi 2 horas, pero, Sí. hermanas, lo hacemos con gusto. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muy edificante todo. Muchas Aprendemos gracias. mucho. Gracias, saludos a todos, bendecida noche. Gracias. Gracias, hasta Gracias luego. por todo, por la clase y por Ariel, los un consejos. abracito. Gracias. A todas, un abrazo. Hasta luego, hermanas. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Adiós. Gracias. Adiós.